7 de Daniel, y la lección de este domingo se titula La visión del carnero y el macho cabrío. Y si miren esta gráfica aquí que tenemos, vamos a considerar hoy en día el imperio medo-persa representado por un oso y el imperio griego representado por un leopardo con 4 cabezas. Amén. Así es que en este momento les voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 8, y le vamos a dar lectura a todo el capítulo y después vamos a entrar en la lección y les voy diciendo en cada punto los versículos que vamos a estar considerando. Así que si tienen abierta su Biblia, Daniel capítulo 7 dice de la manera siguiente. Empezando en el versículo 1, dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaim. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 9 en adelante dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. El 13 dice: entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Versículo 15 en adelante dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Versículo 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En el versículo 20 en adelante dice: en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, figurado aquí en la figura del oso. El macho cabrillo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces ahí vemos también el imperio de Leopardo y el imperio griego. Y en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 cuernos en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El versículo 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará
y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Amén. Esos son los versículos y el capítulo que vamos a estar considerando. El versículo 25 en adelante también dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Amén. Aquí da un relato amplio, extenso, y con la interpretación de la visión que miró Daniel en el capítulo 8. El primer punto habla de la visión de Daniel en Susa, y mira una visión, un carnero y un macho cabrío. Daniel 8 dice, registra una visión profética que Daniel recibió 2 años después de la visión registrada en el capítulo 7 de la mano que escribí en la pared, si se recuerdan. Dice, esta visión agregó detalles a los eventos revelados en la visión anterior, donde el reino del rey Belsasar quedaría quebrantado y los medo-persas asumirían el poder y destruirían el imperio babilónico. El imperio babilónico estaba declinando a medida que el imperio medo-persa, representado por un carnero en este capítulo 8, dice con 2 cuernos, en esta nueva visión se engrandecía en gran manera. El cuerno más alto que surgió después se refiere a Persia, los persas bajo Ciro, que fue el gobernante dominante de esa unión de estas dos naciones. Y también podemos ver que en la visión de la segunda bestia, que es un oso, se le mira con unas costillas en la boca 3, y eso representa lo que proféticamente se le había dicho por parte de Dios, que se levantara y comiera mucha carne. ¿Y qué más carne? ¿Qué más abundancia? Se iba a derrotar al imperio de Babilonia, representado por la cabeza de oro, y el león, que se considera dentro de las bestias el rey de la selva. Entonces, en ese contexto se puede entender las 3 costillas que tiene el oso en el hocico, y también hace referencia a 3 victorias muy grandes que el pueblo medo-persa o imperio tuvieron en sus conquistas militares, una contra la misma Babilonia, otra de las que se mencionan contra Egipto y otra de las naciones más fuertes que estaban en ese tiempo. Entonces, aquí vemos cómo es que de una manera tan clara, tan específica, Dios habla y vuelve a hablar en este capítulo 7 en cuanto a los imperios. La visión dice, continuó con el carnero atacado a un macho cabrío. Como se describe en la visión, el imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro Magno fue el que derrotó al imperio medo-persa y es representado por esta bestia, el leopardo. Alejandro III de Macedonia, también conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, fue un gran estratega militar que conquistó con una velocidad tan grande, tan apaballante, tan fuerte, todos estos imperios que anteriormente se habían levantado. Por eso ponen a ese leopardo con esas 4 alas, de la forma tan rápida que conquistaron todos aquellos imperios y el mundo conocido hasta ese tiempo. Alejandro, quien comenzó su gobierno en el año 336 a.C., era el cuerno notable, el que se hace referencia en el versículo 5 de este capítulo 8. Sin embargo, en la cima de su poder, Alejandro murió de fiebre a la edad de 32 años. Algunas historias seculares dicen, o tradiciones, que realmente murió envenenado en una larga agonía. Su imperio fue dividido por 4 de sus principales generales. Estos se representan en la visión de Daniel como el gran cuerno Alejandro, que se rompe y salen 4 cuernos notables. Y en esta lección usted va a considerar, o vamos a ver, 2 de esos reinos, el
Seleuco y Ptolomeo fueron los fundadores de esta dinastía, pero no se mencionan los otros dos. Y esos otros dos son Antígono I y Lisímaco, los generales principales de Alejandro que asumieron el poder cuando él murió. Se menciona solamente a los seleucidas y a los ptolomeos porque fueron las dos dinastías más sobresalientes, más pujantes, más fuertes, y que también de una manera impactaron bastante al pueblo de Israel. Uno, los ptolomeos conquistaron y estaban en Egipto, y el otro, que fueron los seleucidas, conquistaron e hicieron grandes cosas en Palestina y en el pueblo de Israel, y vemos cómo de ahí mismo se levanta un cuerno pequeño y grande, y vamos a considerar más adelante quién es este cuerno, cómo es que se levanta, y viene de la dinastía del general Seleuco, se le llama las dinastías de este hombre, amén. Así que Dios usó al emperador persa Ciro para abrirle al pueblo judío el camino de regreso a su tierra natal y establecer Jerusalén nuevamente. En cambio, con las conquistas de Alejandro trajeron grandes cambios culturales al mundo mediterráneo, incluido el surgimiento de la lengua griega. Creo y consideramos que este es uno de los legados más fuertes que dejó Alejandro el Grande. La lengua griega, que para el tiempo de Cristo era un lenguaje, se puede decir, universal. Podríamos decir algo así como el inglés hoy en día. Dice como idioma del gobierno. El griego se convirtió en el idioma común en todo el mundo mediterráneo. Y el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. ¿Coincidencias? No. Solamente Dios tiene el poder de los tiempos y Él pone y quita gobernantes. Y con un propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Amén. Y le damos gracias a Dios porque en ese lenguaje universal se escribe el Nuevo Testamento. Y gloria a Dios por ello. El punto B dice otro cuerno, y ahí se considera, o vamos a considerar Daniel capítulo 8 del 9 al 14. Otro cuerno. Daniel dice, del 9 al 14, presenta más detalles sobre el imperio griego después de su división en 4 reinos más pequeños, como miramos. Se piensa que el cuerno pequeño en el versículo 9 se refiere a un personaje muy conocido, Antíoco IV Epifanes, que venía de el imperio seleucida, dos de los más fuertes de ese tiempo. Dice, la expansión de este reino incluyó el territorio de Israel. Cuando se refiere ahí el capítulo 8 a la tierra gloriosa, se está refiriendo a Israel. Y también, si usted considera o quiere considerar más acerca de este personaje, Antíoco Epifanes, pues puede ir a una Biblia católica y considerar el libro de los Macabeos, y ahí viene una historia de lo que sucedió en ese tiempo, la revuelta, la lucha que hubo entre el pueblo de Israel contra este rey de este imperio. Dice, Antíoco es recordado por su persecución de los judíos. Fue tal la persecución tan fuerte de este hombre contra los judíos, dice que en diciembre del año de 1071 a.C., Antíoco envió fuerzas militares contra el pueblo judío, conquistó Jerusalén. Y no solamente la conquistó, sino después estableció prácticas de adoración paganas griegas en el templo de Jerusalén en el año 1977 a.C. y tuvo la osadía de sacrificar cerdos en el altar del templo. Amén. Esto es una profecía que tiene dos acontecimientos, uno en su momento y que se cumplió en ese tiempo, en el año 667 a.C., y viene otra muy parecida y que marca al anticristo, que va a ser exactamente lo mismo que hizo este rey. No más que este rey lo hizo de una manera local y el anticristo lo va a hacer de una manera universal. Y también en las mismas circunstancias, al final queriendo atacar a Israel, ahí el anticristo será destruido con la venida gloriosa de Cristo en la gloria y en las nubes con sus santos.
Es decir, que la rebelión que provoca la profanación del templo, el éxito de Antíoco, se atribuye a la rebelión de algunos de los judíos. Habían pasado de seguir a Dios adoptando prácticas y creencias helenísticas. Ahí este hombre había levantado un templo a Júpiter o a Zeus, según los dioses de la mitología griega y romana. Y ahí se dedicaba un culto a estos dioses idólatras. Y Israel había caído en esa idolatría también. Dice, la opresión y la persecución religiosa duraría hasta que los seleucidas fueran derrotados en la revuelta de los macabeos. Y como le dije anteriormente, como un libro histórico puede referirse al libro de los macabeos que se encuentra en una Biblia católica. Hizo una serie de batallas que duraron varios años, comenzando en 1167 a.C. El templo fue dedicado nuevamente en el año 165 a.C., por lo que las 2300 tardes y mañanas, el versículo 14 de este capítulo, es un número redondo que corresponde al tiempo entre 171 a.C., la toma de Jerusalén, incluido el asesinato del sumo sacerdote y el saqueo del templo en 165 a.C. El sumo sacerdote al que se refiere la escritura, aunque no lo dice el comentarista, fue Matatías, y fue el padre de los macabeos, y ahí se inicia la revolución de los hijos de este hombre, el cual también se había levantado en contra de este rey y sufrió pues el martirio. Ahora vamos al punto 2, dice Dios protege o Dios provee un intérprete, y Gabriel es enviado a Daniel para que le interprete esta visión. Ahí estamos considerando el versículo 15 y 16. Dice, Daniel luchó por comprender la visión, un hecho que no es sorprendente dado que estas cosas ocurrirían siglos después. Daniel pensaba en el significado de la visión, notó a un hombre parado frente a él. Y dice, y una voz entre las riberas del Ulaí identificó a esta persona como Gabriel. La voz le indicó a Gabriel que explicara a Daniel el significado de la visión. Y esta es la primera vez en la Biblia que un ángel es identificado por su nombre, Gabriel, aunque más adelante en las Escrituras, Gabriel ocupó un papel importante en los eventos del nacimiento de Cristo, según Lucas 1. Y ahí vemos cómo es que Dios tiene un control total de los acontecimientos futuros. Y a su tiempo, el Señor manda a sus ángeles y da revelación y da palabra de Dios para que el hombre pueda entender y comprender los acontecimientos que está viviendo. De hecho, hoy lo que estamos viviendo, esta pandemia, está escrito también en el libro de Mateo. Cristo dijo, vendrán rumores de guerra, vendrán guerras, vendrán pestilencias, pero este es el principio de dolores. Y también en ese mismo capítulo dice, cuando vean la desolación abominadora de que habló el profeta Daniel, dice, no regreses si estás en el campo, no regreses a la ciudad, huye por tu vida. Pero eso ya había acontecido 165 años antes de que él naciera. Entonces no se estaba refiriendo a Antíoco Epifanes, sino a un personaje que se levantaría con las mismas inclinaciones y la misma fuerza que tuvo este rey, pero ya bajo otro de los imperios que representa la cuarta bestia, que representa el imperio romano. ¿Okay? Ahora vamos a ver la perspectiva de los últimos tiempos. Ahora vamos a considerar Daniel 8, versículos 17 al 19. Dice, el comentarista, cuando Gabriel se acercó a Daniel, este cayó al suelo en un estado de profundo sueño y luego se puso de pie, alerta ante el toque de Gabriel. Dice, la visión de Daniel tenía que ver con el tiempo destinado del fin. Los eventos descritos estaban relacionados con la ira de Dios con su pueblo debido a su pecado y a su constante idolatría, y a que constantemente se apartaban de la adoración al Dios verdadero, y Dios los tenía que corregir, Dios los tenía que llamar, a veces por medio de estos juicios, por medio de estos instrumentos. Dios estaba tratando con su pueblo. Durante un tiempo determinado, dice, el pueblo judío sufriría la disciplina de Dios. Dios le puso una pausa cuando mandó al Mesías.
Pero desgraciadamente el pueblo en su condición espiritual no entendió el tiempo de su visitación y crucificó al Mesías. Y por ahí se extiende la profecía y los juicios de Dios. Y el pueblo de Israel va a seguir sufriendo las consecuencias de ese rechazo, no solamente hasta la venida de Cristo, sino ellos van a pasar por la gran tribulación. Y cuando Cristo venga al final de la gran tribulación, entonces el pueblo de Israel va a ser nuevamente restablecido como nación, como pueblo de Dios. Amén. Va a pasar un buen tiempo. Cuando entremos a la lección donde vamos a considerar las 70 semanas de Daniel, ahí vamos a ver el motivo principal por el cual Dios decretó que todas estas cosas vinieran sobre el pueblo de Israel para quitar ciertas cosas que el pueblo de Israel tiene y que van a quitar o ser quitadas literalmente después de la gran tribulación. Ahora vamos a ver la interpretación que le da Gabriel a Daniel, y ahí vamos a considerar el capítulo 20 al 22, donde Daniel recibe esta interpretación. Dice que el ángel Gabriel procedió a proporcionar a Daniel una interpretación de la preocupante visión que Daniel recibió. Al profeta se le dijo que el carnero con 2 cuernos representaba al imperio persa. 2 cuernos, ¿por qué? Porque era el imperio medo y persa, representando el imperio persa que derrocaría al imperio babilónico, uno de los más grandes en ese momento, una potencia. Dice, este nuevo reino sería derrocado por el imperio griego después, simbolizado por esa cabra o macho cabrío que llegó contra aquel carnero. Dice, el rey del imperio griego representado por el gran cuerno sería Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Tras la muerte de Alejandro, el imperio griego sería dividido en 4 reinos por sus principales generales, de los cuales se los mencioné. Y para un estudio mejor, si gusta, amén, si no captaron lo que hasta ahorita les he estado diciendo más o menos, hay muchas de ustedes, centros cristianos en ahí, que tienen el compendio manual bíblico. Vayan a la página 506, a la página 509, y hay mucha información al respecto de estos reinos, de estos 4 generales, y cómo se fueron haciendo del poder y el tiempo. Amén. Y así es que es bien importante para que usted entienda un poquito más estos versículos o esta misma interpretación. Dice, de estos 4 reinos, los Ptolemaicos en Egipto y los de los Seleucidas en Siria, que fueron las 2 dinastías más prepotentes, más fuertes, eran las que estaban guerreando entre ellos mismos por el control de ese gobierno, de ese poder. Dice, Egipto controló el territorio de Israel hasta el año 198 a.C., cuando una serie de batallas dieron este control a la dinastía de los Seleucidas. Y entonces, en ese control, en ese reino establecido, es que surge este rey de esta dinastía etíope, amén, de Epifanes, y sale y tiene esta persecución y hace todo esto contra los judíos. Ahora vamos a ver el último punto. Dice, punto B, un gobernante futuro. Y aquí vamos a entrar a lo que hace referencia a esta profecía, que podríamos decir como una profecía doble, a futuro corto y a futuro lejano, en cuanto a este rey Antíoco Epifanes, que representa al anticristo, y después vamos a considerar al anticristo. Dice el comentarista que 23 años después de que los seleucidas derrotaran a los Ptolemaicos de Egipto, Antíoco IV Epifanes asumió como rey, según Daniel capítulo 8 versículo 23. Los seleucidas intentaron llevar a todas las personas bajo su gobierno a adoptar la cultura y la religión griega. Y como todo poder tirano, este hombre quería imponer muchísimas cosas, y de hecho lo hizo por la fuerza, como lo hacen los regímenes que son tan autoritativos, que no tienen ningún control de ninguna índole,
que nadie les puede hacer frente y ellos hacen como ellos quieren. Y creo que en el mundo hemos visto mucho de esto en varios gobiernos, amén. Ahora, Antíoco IV convenció, sin embargo, a muchos judíos que adoptaran su costumbre. En el tiempo del anticristo, el anticristo va a conquistar el corazón de los judíos. Y los judíos se van a unir a él. Y lo van a seguir hasta que él se siente en el trono de Dios y diga: yo soy Dios y digno de adoración. Y ahí los judíos van a romper con él. Y ahí vendrá una persecución hacia los judíos nuevamente, como fue en esta ocasión. Porque mira lo que hizo este rey cuando conquistó Jerusalén. Dice que la historia nos dice que él promulgó el culto griego a los ídolos paganos en el templo. También se dice que hizo de prácticas como la circuncisión, la observancia del sábado y la celebración de fiestas judías delitos de pena de muerte. O sea, si los judíos practicaban eso que estaba bajo su ley, ellos estaban bajo una pena de muerte. Y para el tiempo del anticristo, de igual manera, aquellos que no sean marcados, que no tengan la marca de la bestia, el 666, tendrán la misma suerte. Y no se podrá observar absolutamente nada que la bestia o el anticristo no quiera que se observe. Las escrituras se cumplió, sin embargo, cuando en el año 164 a.C., Epifanes murió de una enfermedad y no por la mano de un hombre. Amén. Este hombre murió de una enfermedad. No hubo necesidad de que alguien lo matara y se cumplió la palabra profética de que sería muerto, destruido, no por manos de hombre. Y como en Dios no hay coincidencias, y menos en la palabra profética, el anticristo, ¿cómo va a ser muerto? ¿Por mano de hombre o por acción directa de Dios? Dice que cuando lleguen con sus ejércitos, rodeen a Jerusalén para destruir al pueblo judío, y entonces aparece Cristo en las nubes. Dice que el anticristo y el falso profeta serían destruidos con la espada de la boca del Señor. O sea, con el poder de la palabra de Dios, sin intervención humana, de mano humana, sería destruido el anticristo directamente por Jesucristo. Amén. Y de ahí se cumple también de esta manera que el anticristo, al final de su era o de su reinado, va a ser destruido directamente por la mano de Dios. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. La mayoría, dice el comentarista, de los eruditos de hoy ven en esta visión cumplida tanto en los eventos históricos relacionados con Antíoco IV Epifanes, como en los eventos por venir relacionados con él, con el anticristo. Dice, estas escrituras se refieren específicamente al futuro líder malvado conocido como el anticristo. La profecía de Daniel tiene este doble cumplimiento. Se cumple tanto a través de los eventos pasados como de los eventos futuros. Y posiblemente hoy, más que nunca, estemos a las puertas de todo esto entre el cumplimiento. Amén. Y eso está a las puertas. El anticristo, con lo que se está mirando hoy en día, dentro de todo lo que el mundo está convulsionado económicamente, religiosamente, económicamente, moralmente, físicamente por esta pandemia, es el escenario perfecto para que el anticristo tome el control del mundo. Porque este líder se va a levantar diciendo: yo tengo la solución a todos los problemas. Y de hecho, los va a tener. Porque va a poner en el mundo paz y tranquilidad. Y se le da el poder y el control de parte de Dios, como a estos reinos, como a Nabucodonosor, que se le dio también ese poder, ese reino por parte de Dios. Y aunque él nunca lo entendió, nosotros sí lo entendemos, que Dios es el que pone y quita. Y que Dios tiene ese control perfecto de los eventos, tanto pasados como presentes,
y como futuro. Amén. Y podemos estar hoy en día más que nunca confiados de que si el Señor tuvo control de su pueblo, de no ser destruido, aniquilado hasta el día de hoy, y para nosotros, y el día de hoy, que estamos de pie, es por su pura misericordia. Y vamos a seguir confiando en Él, que Él tiene esa solución a nuestros conflictos, a nuestros problemas. Amén. Nunca dejar de confiar en Él. Porque antes de que este hombre aparezca, podríamos decir, y esta es simplemente una teoría, a menos que sea así, y digan, el hermano Luis ya tiene el día y la hora, porque nadie la tiene. Pero el anticristo se va a manifestar ya como un hombre hecho y derecho, maduro, como decimos, tal vez no un anciano, tal vez no un jovencito, pero posiblemente ese hombre pues ya está aquí, en el mundo, preparándose para aparecer en escena. Pero cuando eso pase, Cristo levanta su iglesia. Amén. Entonces tenemos una esperanza en medio de todo esto que se viene sobre la humanidad. Terribles juicios. Así como en esos momentos de este rey que pisoteó, que golpeó tan fuerte al pueblo del Señor, en ese mucho antes de que Cristo naciera, y que fueron tiempos difíciles para el pueblo de Israel. Podríamos decir que hoy en día también el pueblo del Señor se cree, algunos teólogos consideran, que también antes que venga el anticristo y la iglesia sea levantada, va a haber una gran persecución. Así que estemos preparados. Amén. No por una pandemia solamente, no tal vez para una tremenda persecución, pero sabemos que esto es un principio solamente y que tenemos una esperanza. Amén. Y en Cristo sus promesas son firmes. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el último momento. Confiad y vencido al mundo. Amén. Así es que no mengue nuestra confianza en el Señor. Usted conoce la palabra, usted puede estar confiado y seguro. Amén. Y entender que, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Así es que pues estamos en esa cobertura. Amén. Hoy la gente está preocupada porque muchos perdieron no solamente el empleo, sino su cobertura médica. Y ante esta pandemia están aterrorizados. Pero tú y yo no hemos perdido esa cobertura. Amén. Tú y yo seguimos cubiertos por esta palabra del Señor. Amén. Así es que confiemos, sigamos dándonos aliento. Hable a su vecino, hable a su pariente más cercano, dígale: Cristo vive, Cristo reina y viene pronto. El Señor nos los bendiga, hermanos. Los esperamos ver la próxima semana y esperamos que un día ya nos podamos congregar y darle el tiempo y la libertad a la palabra del Señor y hacer algo más extenso, fructífero en cuanto a la enseñanza y en cuanto a los cultos. Amén. Sigamos orando para que esto pase pronto y podamos a congregarnos para la honra y la gloria del Señor. Amén. Señor me los bendiga.